¿Qué pasaría si un día se encontrase la cura a todas las enfermedades? Imaginemos por un momento un amanecer distinto a todos los anteriores, un mundo donde cada enfermedad conocida encontrara su cura definitiva. No más diagnósticos devastadores, no más hospitales desbordados, no más lágrimas frente a un tratamiento fallido. La humanidad habría conquistado lo que por siglos fue su mayor enemigo. El sueño, tan antiguo como nuestra propia especie, estaría cumplido. Sin embargo, ¿qué consecuencias tendría realmente vencer a la enfermedad? ¿Estaríamos desnudando nuevas fragilidades que aún no estamos preparados para enfrentar? La primera impresión sería casi paradisíaca. Madres que ya no temerían por la salud de sus hijos, médicos que ya no tendrían que pronunciar diagnósticos sin esperanza ni comunicar desenlaces irreversibles, sociedades que celebrarían el triunfo absoluto de la ciencia. La vida, liberada de la fragilidad del cuerpo, parecería abrirse hacia una plenitud inédita. Pero si nos detenemos a pensar por un instante, ¿qué haríamos con tanto tiempo ganado si la enfermedad dejara de marcar el límite de nuestra existencia? El efecto social sería inmediato. Una población cada vez más longeva transformaría la organización de la familia, del trabajo y de la educación. Padres, abuelos y bisabuelos convivirían durante décadas en un mismo hogar. Los jóvenes tardarían más en asumir responsabilidades, mientras los adultos extenderían su permanencia en el mundo laboral. ¿Están nuestros sistemas preparados para sostener una humanidad que podría duplicar o triplicar su esperanza de vida? Quizás el triunfo sobre las enfermedades nos lleve a descubrir que la verdadera batalla está en cómo administrar esa abundancia de años. Las consecuencias económicas no tardarían en sentirse. Industrias enteras, farmacéuticas, hospitales, aseguradoras, deberían reinventarse o desaparecer. Lo que hoy mueve billones de dólares en tratamientos y medicamentos quedaría obsoleto en un mundo donde cada dolencia encontrara su remedio definitivo. Y aquí surge una inquietud aún más incómoda. Si algún día se descubrieran esas curas, ¿estarían realmente dispuestos los grandes conglomerados de la salud a revelarlas? La medicina es, además de ciencia, un negocio que sostiene emporios millonarios. Tal vez el verdadero obstáculo no sea la imposibilidad científica, sino los intereses económicos que preferirían ocultar o desacreditar cualquier hallazgo capaz de derrumbar ese imperio. La pregunta, entonces, no es solo si podremos curar todas las enfermedades, sino si el poder permitirá que lo hagamos. Ahora, si esas curas llegaran a existir, ¿estarían realmente al alcance de todos, o se convertirían en un privilegio reservado a quienes puedan pagarlas? En ese caso, el sueño de igualdad en salud correría el riesgo de transformarse en la peor de las distopías, una sociedad partida entre los que pueden vivir con salud prolongada y los que siguen condenados a la fragilidad. Pero más allá de las estructuras sociales y económicas, queda en juego la relación de la humanidad con su entorno. Una vida extendida para millones de personas supondría un consumo mayor de agua, alimentos, energía y recursos naturales. Si ya hoy el planeta sufre por nuestra explotación desmedida, ¿cómo sostendría una población que se multiplica sin que la muerte por enfermedad dejara de regular el equilibrio? Tal vez la paradoja de vencer a la biología sea descubrir que el verdadero límite no está en el cuerpo, sino en la naturaleza misma. ¿Podría la Tierra curarnos si nosotros mismos nos convertimos en su enfermedad? También la ciencia tendría que reinventarse. Si ya no hubiera males que atender, la medicina se volcaría en nuevas metas: mejorar las capacidades humanas, prolongar indefinidamente la juventud, diseñar órganos o incluso cuerpos completos. Pasaríamos de la curación a la perfección, de la medicina a la ingeniería de la vida. Pero entonces, ¿seguiríamos investigando para aliviar al ser humano o para transformarlo en algo distinto a lo que conocemos? Y en ese proceso, nuestra percepción del tiempo también cambiaría radicalmente. Hoy la urgencia de la vida nace de su finitud. Estudiamos, trabajamos, amamos y soñamos porque sabemos que no hay demasiado tiempo. Pero si de pronto los años se multiplicaran sin límite, ¿mantendríamos la misma pasión? ¿Tendría sentido el aprovecha la vida, cuando la vida ya no se acaba fácilmente? Quizás el riesgo no sea morir, sino dejar de valorar el acto de vivir. La dimensión cultural y espiritual también se vería sacudida. Buena parte de las religiones y mitologías han interpretado la enfermedad como castigo, purificación o prueba.
¿Qué lugar ocuparían esas creencias en un mundo donde la ciencia ha borrado de un plumazo ese dolor? ¿Seguiríamos buscando respuestas en lo divino o el ser humano se sentiría definitivamente dueño de su destino? Tal vez, al arrancarle a la muerte una de sus máscaras, nos encontraríamos con la inquietud de que aún seguimos sin comprender su misterio. No podemos olvidar tampoco la cuestión del poder. Si antes hablábamos del dominio económico, aquí entra en juego el dominio político. ¿Quién controlaría esas curas? Gobiernos, corporaciones o élites económicas podrían convertirlas en el recurso más valioso de la historia. Garantizar salud frente a cualquier enfermedad sería prometer seguridad y prolongación de la vida, y con ello obtener obediencia. Y entonces la pregunta se torna inquietante. ¿Serían esas curas un derecho universal o un privilegio político para perpetuar el dominio de unos sobre otros? El arte sufriría una transformación silenciosa. Muchas obras han nacido del dolor, de la pérdida y de la enfermedad. La música de Beethoven en medio de su sordera, los colores febriles de Van Gogh, las letras marcadas por la fobia social de Solitario. ¿Qué sería del arte sin la herida? ¿Podría la belleza nacer solo de la plenitud, o necesita del sufrimiento para volverse humana? Al final, lo más hondo, la identidad. La enfermedad no solo destruye, también define. Sobrevivir a un cáncer, convivir con una discapacidad o resistir frente a una dolencia deja huellas que se convierten en parte de lo que somos. Si eliminamos ese componente de la experiencia humana, ¿seguiremos siendo los mismos? Tal vez, en el afán de erradicar el dolor, terminemos borrando una parte esencial de nuestra humanidad. La tentación de imaginar un mundo sin enfermedades es poderosa, pero también es necesario pensar en las sombras de esa promesa. La vida más larga no siempre significa vida más plena. La ausencia de dolor no necesariamente garantiza felicidad. El hallazgo de las curas definitivas podría ser la mayor bendición de la ciencia, pero también un desafío que ponga a prueba la esencia misma de la humanidad. Al final, la pregunta que resuena detrás de todo este ejercicio no se resuelve con un sí o un no. Tal vez la humanidad logre algún día alcanzar esas curas, pero en ese momento el dilema será otro. La verdadera pregunta no será si podemos curar todas las enfermedades, sino si podremos curarnos de las consecuencias de ese descubrimiento.